Uruguay registra más muertos por coronavirus en 6 días de abril que en todo 2020. Las 217 pérdidas registradas en estos 6 días de abril superan las 181 con las que Uruguay cerró 2020, desde que el 13 de marzo de ese año se declaró la emergencia sanitaria por la detección de los 4 primeros positivos en el país. Mujer es trasladada hasta una ambulancia para que la lleven al Hospital Británico de Montevideo, Uruguay, el 3 de abril de 2020. Uruguay registra 217 muertes por coronavirus en los primeros 6 días del mes de abril, una cifra superior a la de los primeros 9 meses de la pandemia en el país sudamericano en 2020. La situación ha encendido la luz de alarma de las autoridades. Tras un crecimiento sostenido en el número de víctimas mortales, por primera vez el 1 de abril Uruguay registró más de 30 en una jornada, con 35 personas que perdieron la vida por causas asociadas al coronavirus SARS-CoV-2. Uruguay en alerta por un brote de coronavirus y 15 muertes en un geriátrico. Coronavirus. Arriban a Uruguay primeras 48.000 dosis de AstraZeneca por el mecanismo COVAX. No creo en un estado policíaco. Uruguay no decretará cuarentena pese a rebrote de coronavirus. El 2, 32, el 3, 30 y el 4, 30 se mantuvo esa línea de decesos y en las dos últimas jornadas, el lunes 5 y el martes 6 de abril, se batieron nuevamente todos los récords con 45 fallecimientos cada día. Las 217 pérdidas registradas en estos 6 días de abril superan las 181 con las que Uruguay cerró 2020, desde que el 13 de marzo de ese año se declaró la emergencia sanitaria por la detección de los 4 primeros positivos en el país sudamericano. Una persona se somete a una prueba de PCR para COVID-19 en una instalación de pruebas frente al Congreso de Uruguay en Montevideo, el 18 de diciembre de 2020. Pablo Porciúncula /AFP. Estos datos, unidos a los 25.309 casos activos y las 432 personas internadas en cuidados intensivos, un 48% del total de camas de CTI, muy por encima del límite establecido por los servicios sanitarios como aceptable, han llevado a movimientos de las autoridades en las últimas horas. Para este miércoles se espera una comparecencia del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, si bien fuentes de la torre ejecutiva explicaron a EFE que a esta hora aún se desconoce si será un mensaje dirigido a la nación o una rueda de prensa. El mandatario estuvo reunido este martes con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ASE, Leonardo Cipriani, para analizar la actual situación. Lacalle Pou ofreció hace 2 semanas su última conferencia de prensa para anunciar el cierre de oficinas públicas a excepción de los servicios imprescindibles, suspender espectáculos públicos, cerrar gimnasios y free shops de la frontera, así como suspender eventos sociales, en todos los casos hasta el 12 de abril. Además, el mandatario informó la suspensión de la presencialidad en todos los niveles de enseñanza hasta la misma fecha, algo que, se prevé, se extenderá hoy. El Grupo Asesor Científico Honorario, GACH, que aconseja al gobierno en la gestión de la pandemia, lleva semanas indicando la necesidad de reducir la movilidad. De hecho, en su informe del 7 de febrero, los expertos proponen reducción de aforo en el transporte público, las reuniones solo entre convivientes, el teletrabajo o la restricción de la movilidad entre la medianoche y las 6 horas, como medidas a tomar en la situación actual de contagios. Asimismo, el GACH analizó este lunes las variantes P1 y P2 del coronavirus SARS-CoV-2 que llegaron recientemente al país y le pidió al gobierno la mayor claridad posible para informar sobre ellas. Conforme a los criterios de Saber Más Video recomendado, la OMS critica la lentitud inaceptable en vacunación anti-COVID en Europa. Te puede interesar. Sacerdote arranca mascarillas a fieles en Honduras. Es una babosada, dice video. Chile anuncia la compra de 1,8 millones de vacunas contra el coronavirus de una dosis a la China CanSino. Un presidente intachable y con un magnífico legado. ¿Cómo es la nueva web de Donald Trump? Me vine porque no teníamos qué comer. De Guatemala a Estados Unidos, la solitaria odisea de un niño inmigrante. El alarmante hacinamiento en el principal centro de detención para niños migrantes en Estados Unidos. Fotos. Las colas del hambre regresan a Europa por el coronavirus. No se veían igual desde la Segunda Guerra Mundial.